que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos peligrosos. Esta es la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 8, versículo 28, para referirse a los endemoniados gadarenos. Y se dice de ellos que eran feroces, ahí está la palabra, eran feroces en gran manera. ¿Y cuál es la naturaleza del peligro que tanto Timoteo como nosotros tenemos que enfrentar en esta batalla? Pablo responde en el versículo 2, porque los hombres, el problema son hombres. No es la pandemia, no es la agenda globalista, por más que eso sea terrible. Son hombres con una serie de características. Pablo dice, hombres amadores de sí mismos, narcisistas, hombres avaros, amantes del dinero, codiciosos, hombres vanagloriosos, fanfarrones. Les encanta proclamar sus propios logros, buscar su propia gloria. Son soberbios, tienen una perspectiva inflada de su propio yo. Son blasfemos cuando hablan, deshonran a Dios, maltratan a las personas, desobedientes a los padres, tienen un espíritu rebelde, son ingratos. Ellos asumen que tienen el derecho a tener lo que no tienen y a demandar, a tener lo que tienen y a demandar lo que no tienen. Tal vez por eso proclaman tanto y declaran tanto. Impíos no muestran reverencia alguna hacia las cosas santas, sin afecto natural, son incapaces de empatizar con el que sufre, son implacables, incapaces de perdonar, son calumniadores, destruyen la reputación ajena, son intemperantes, no tienen dominio propio, son esclavos de sus deseos, de sus apetitos, son crueles, dice Pablo, son fieros, agresivos, abusadores, son aborrecedores de lo bueno, desprecian la virtud, son traidores, no se puede confiar en ellos, son impetuosos, actúan precipitadamente, sobre todo para hacer lo malo, infatuados, nadie puede corregirlos porque ellos creen que lo saben todo, amadores de los deleites más que de Dios, hombres que encuentran más satisfacción en los placeres temporales de este mundo que en el carácter y la obra de Dios. Ahora, alguien pudiera pensar que esos rasgos que Pablo está enumerando aquí han estado presentes entre los impíos desde que el mundo es mundo, desde que el hombre cayó en pecado. La pregunta es, ¿en qué sentido estas cosas serían una característica particular de los últimos tiempos? Porque Pablo está diciendo, Timoteo, tú debes saber esto, en los últimos tiempos vendrán días peligrosos, tiempos feroces por esta clase de hombres. La pregunta es, ¿qué es lo que hace característico este tipo de hombres en este último tiempo? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza que podemos extraer de nuestro pasaje. Y es el hecho, mis hermanos, de que este peligro que Pablo está mencionando, describiendo aquí, no proviene de fuera de la iglesia, proviene de adentro. Ahí es que está el problema. Pablo dice en el versículo 5 que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. En el versículo 8 dice que son reprobados en lo que respecta a la fe. Mis hermanos, estos individuos tratarán de infiltrarse en las iglesias disfrazados de ovejas, ocultando su impiedad bajo un manto religioso. ¿No es la misma advertencia que Pablo le había dado a Timoteo? En la primera carta, en el capítulo 4, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos individuos, esos falsos maestros que enseñan doctrinas demoníacas están dentro de la iglesia. Pablo no está hablando de lo que está sucediendo allá afuera, y definitivamente, hermanos, allá afuera están sucediendo cosas terribles, pero Pablo está hablando del peligro que nosotros enfrentamos adentro. Esa es la buena batalla que nosotros debemos pelear, y que no es una opción, como decía Miguel cuando abrió esta conferencia en el día de ayer. Pelea la buena batalla. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18. ¿Cómo? Guardando la fe
y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí, esta es una batalla por la pureza doctrinal y por la santidad. La palabra la fe no se refiere a nuestra confianza en Dios, se refiere al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. Y Pablo está diciendo, para poder pelear esta buena batalla tenemos que guardar la fe y tenemos que tener una buena conciencia. Si no somos coherentes con la fe que profesamos creer, terminaremos torciendo la doctrina para que encaje con el estilo de vida que yo quiero vivir. Esa es la psicología de la apostasía, cuando la palabra de Dios te reprende y tú no quieres sujetar tu vida a la palabra de Dios, tú no quieres sujetar tu carácter a la palabra de Dios, vas a terminar torciendo la Biblia para que encaje contigo. Dice que naufragaron en cuanto a la fe. Mis hermanos, yo sé que esta advertencia puede sonar extraña y sobre todo en un púlpito como este, pero déjenme decirles algo, la buena doctrina no es suficiente. La buena doctrina no es suficiente para librar esta batalla si no existe una coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que practicamos. Tarde o temprano terminaremos torciendo lo que creemos. En Hechos 20:28, Pablo advierte a los pastores de Éfeso que debían tener cuidado de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sí, debemos pastorear las ovejas, pero mis hermanos, lo que Pablo dice aquí es que en primer lugar, antes que todo, nosotros los pastores debemos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Versículo 29 de Hechos 20. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, de entre vosotros mismos. Lobos disfrazados de oveja entrarán en medio del rebaño, y si no somos vigilantes, si no tenemos discernimiento, llegarán al liderazgo de la iglesia. Estos hombres perversos se levantarán de dentro de vosotros, dice Pablo, y eso es lo que hace particularmente peligroso, eso es lo que hace particularmente feroz este tiempo, estos postreros tiempos. Algo interesante en esta lista de adjetivos, en los versículos 2 al 5, es que en el original comienzan con dos palabras que poseen el mismo prefijo griego, philos, amadores de sí mismos y amadores del dinero. ¿Ven? Y la lista concluye con el mismo prefijo, amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. En otras palabras, el problema de esta gente es que aman lo que no deben amar y aborrecen lo que no deben aborrecer. Ellos no pueden cambiar porque no quieren cambiar, porque ellos aman lo que aman y odian lo que odian. Parece profundo, ¿verdad? Ellos aman lo que aman y odian lo que odian. Ellos están dentro de las iglesias, pero sus afectos están extraviados, porque no han pasado por un proceso de regeneración. La pregunta es, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer para proteger a la iglesia de estos hombres? ¿O hay algún recurso con el que nosotros contamos que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los afectos de estos hombres para que ellos amen a Dios y aborrezcan al pecado? ¿Existe algún programa, alguna charla motivacional o terapéutica que sea capaz de cambiar el curso de la vida de estas personas? Por supuesto que no. Mis hermanos, es terrible que en muchos púlpitos en el día de hoy se les dice a las personas que deben amarse a sí mismas. Se les predica a las personas que deben tratar de elevar su autoestima, cuando el problema de esta gente es que se estima demasiado. Son amadores de sí mismos. Es precisamente su amor propio lo que hace imposible que esta gente ame a Dios y su gloria. No pueden hacerlo.
¿Cómo podemos pelear esta batalla? De una manera apropiada y con las armas apropiadas. Bueno, eso nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro pasaje. Y es que los recursos con los que nosotros contamos para pelear bien son los mismos que la iglesia ha tenido a lo largo de toda su historia. ¿Y cuáles son? Hombres de Dios, llamados y cualificados por Él, que prediquen y ejemplifiquen fielmente la palabra de Dios. De ahí el contraste que Pablo hace entre Timoteo y estos falsos maestros. Vean el versículo 10. Pero tú, versículo 14. Sin embargo, tú, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, 3, pero tú, en el pasaje. O sea, Pablo está describiendo a estos hombres y dice, pero tú, Timoteo, tú perteneces a otra categoría. Tú perteneces a otro grupo. Hay dos cosas que distinguen a los siervos de Dios de los falsos maestros. Dos cosas primordiales: su carácter y su enseñanza. Vean el versículo 10. Pero tú, Timoteo, has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Por lo poco que nosotros sabemos de Timoteo en las Escrituras, no parece que podríamos describirlo como un hombre que llamaba la atención por ser un líder carismático. Timoteo era un joven enfermizo, aparentemente algo tímido. De hecho, en esta misma carta, Pablo tiene que decirle: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo necesitaba ese tipo de exhortación, ese tipo de ánimo. Sin embargo, Timoteo era un hombre fiel. Timoteo era un hombre de integridad y de piedad probadas. A tal punto que en su carta a los Filipenses, Pablo dice de él que a ninguno tenía del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, excepto Timoteo. Este es el tipo de hombre que la iglesia necesita. Hombres que sin ser perfectos poseen el perfil de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario. Ahí está la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. No se puede entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. No se debe entrar en el ministerio sin tener las características de 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Un hombre de carácter. Mis hermanos, si no tenemos el cuidado necesario, si somos más pragmáticos que bíblicos, hombres como los que Pablo describe en los versículos 2 al 5 llegarán al liderazgo de la iglesia y devorarán al rebaño. La iglesia de Cristo ha tenido que sufrir el abuso de estos líderes, de estos pequeños pontífices, de estos pequeños papas que se enseñorean de las ovejas, hombres codiciosos, hombres crueles que han hecho del ministerio un altar para exaltarse a sí mismos. ¿Y saben cómo llegaron a esa posición? Porque muchas iglesias han olvidado que el carácter es más importante que los dones. Porque muchos han olvidado que el carácter es más importante que tener una personalidad carismática. Es necesario, mis hermanos, esto no es opcional, que el obispo, el pastor, el anciano, el líder en la iglesia sea irreprensible y todo el resto de las cualificaciones que Pablo menciona en 1 Timoteo 3 y Tito 1. No somos perfectos. Esto es un perfil, no es una foto. El único que cumple todo eso es Jesucristo. Pero el hombre de Dios debe tener ese perfil. Pero Timoteo no solo se distinguía de los falsos maestros por su carácter, sino también por su enseñanza. Versículo 14. Tú, sin embargo, persiste
en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Vendrán hombres malos, Timoteo, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero en lo que respecta a ti, mantente firme en esa palabra que has conocido desde que tú eras un niño, Timoteo. Y esto por 3 razones. En primer lugar, porque solo las Sagradas Escrituras, solo este libro, que es un libro que está vivo y es un libro poderoso y eficaz, solo este libro te puede dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia no fue escrita para enseñarnos cómo vivir nuestra mejor vida ahora. No, la Biblia fue escrita para hacernos ver la necesidad de un Salvador, para guiarnos eficazmente al arrepentimiento y a la fe solo en Jesús. Y la salvación de la que Pablo está hablando aquí no es mucho más que un pasaje gratis para ir al cielo. Mis hermanos, Cristo no vino al mundo a morir en una cruz para poner una agencia de viajes. Él vino a salvarnos, y esa palabra salvación implica mucho más que el hecho de que podamos ir al cielo después de la muerte. Consiste en revertir todos los efectos de la caída para que podamos ser gradualmente transformados a la imagen de Dios, que quedó distorsionada por causa de la entrada del pecado. Y por lo supuesto, esa imagen de Dios no es otro que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es de esa salvación que Pablo está hablando aquí. Y lo que él está diciendo es que solo la Escritura tiene el poder. Y me encantó, no voy a decir como Otto ahora que Miguel me estaba quitando el asunto, pero me encantó lo que Miguel dijo hace un momento cuando hablaba del libro, cuando ruge el león, de que la Escritura puede tomar a personas con las características que Pablo menciona en los versículos 2 al 5, amadores de sí mismos, crueles, intemperantes y todo lo demás, y convertirlas en verdaderos discípulos de Jesús. Increíble. Ese es el propósito de la palabra de Dios, mostrarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, para ser cada vez más semejantes a Cristo. Él es el centro de la revelación de Dios. El propósito de la Escritura es llevarnos a Jesús para ser salvos y para ser santos. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 de 2 Timoteo 3. Ahora, ¿cómo es posible que este libro puede hacer una obra tan portentosa en el corazón del hombre? Bueno, la respuesta la encontramos en el versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, sea equipado para toda buena obra. Esa es la segunda razón por la que Timoteo debía mantenerse aferrado a la Escritura, porque este libro es la palabra inspirada, la palabra exhalada por la boca de Dios. Estamos tan acostumbrados a decir que la Biblia es la palabra de Dios que fácilmente podemos perder de vista lo extraordinario que es el hecho de que este libro sea la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios, la palabra exhalada por Dios. Pero Timoteo era judío y él sabía que todo lo que Dios ha hecho desde el principio de la creación lo ha hecho a través de ¿qué, mis hermanos? Lo ha hecho a través de su palabra. Dios se hace presente a través de su palabra, Dios actúa a través de su palabra. Él dijo en Génesis capítulo 1 versículo 3, sea la luz, y la luz fue hecha. Así de simple. Nuestro Dios es capaz de traer a la existencia cosas que antes no existían, únicamente por el poder de su palabra. Su palabra. Su palabra es viva, su palabra es eficaz. Mis amados hermanos, dejar de lado este libro para tratar de llevar a cabo el ministerio con técnicas humanas es como sustituir una bomba nuclear por un tirapiedras. Pero Pablo añade algo más. Él dice que toda la Escritura es inspirada y útil a fin de que el hombre de Dios, el ministro del Evangelio, sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Todo lo que Timoteo necesitaba para seguir avanzando en su propia madurez, todo lo que Timoteo necesitaba para hacer la obra del ministerio se encuentra en la palabra de Dios, infalible, inerrante y todo suficiente. A la luz de lo que la Biblia es, a la luz de lo que la Biblia produce, ¿qué debemos hacer nosotros de modo que podamos pastorear eficazmente en estos días oscuros? Capítulo 4. Y yo sé que hay una división de capítulos ahí, no se lleven de eso. Alguien decía que la división de capítulos la hizo un individuo que iba encima de un burro. Cada vez que el burro saltaba, dividía el capítulo ahí. Esas divisiones no son inspiradas. A veces el burro saltaba en el momento inadecuado. Porque Pablo no va a hablar de otra cosa. Él viene hablando de la Escritura, del poder de la Escritura. Y le está diciendo a Timoteo, aférrate a este libro, no te apartes de este libro. Y ahora le dice Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, yo te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, predica la palabra. Y el verbo que Pablo está usando aquí, que se traduce como predicar, está en modo imperativo, lo que indica, pastores, hermanos, que esto no es una opción entre otras. Esto no es una sugerencia. Es que, bueno, Timoteo, mira, si a ti te gusta cantar, y de paso, déjame decirle, a mí me encanta cantar. Pero si a ti te gusta cantar, también está la opción de que te pases hora y media cantando y prediques 5 minutos. No, esa opción no existe. No, esa opción no existe. Mis hermanos, en el culto público donde la iglesia se congrega para adorarles, 1000 veces más importante lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. La predicación de la palabra debe ocupar el lugar central cuando el pueblo de Dios se congrega para adorarle. Dios nos manda a proclamar su palabra como un heraldo, que es el término que se usa aquí. En la antigüedad, cuando los emperadores querían dar a conocer algo, no hacían una rueda de prensa. Ellos contrataban a un heraldo, un individuo con buena voz, que iba anunciando por todos los pueblos, por todo el reino, iba anunciando ya sea la victoria de un rey, o las políticas de su gobierno, o la llegada del emperador. Eso era básicamente lo que hacía un heraldo. Bueno, mis hermanos, eso es precisamente lo que nosotros estamos llamados a hacer como ministros del Evangelio. Nosotros debemos predicar fielmente la palabra para dar a conocer la victoria de nuestro Rey Jesús, para proclamar la política de su gobierno y para decir que Él vuelve pronto. Somos sus heraldos. Los tiempos son peligrosos. Los creyentes van a ser perseguidos por causa de su fe, los engañadores irán de mal en peor, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando sea factible hacerlo y cuando no lo sea. Cuando te quieran oír y cuando no te quieran oír. Aunque todo el mundo te diga, Timoteo, que la predicación dejó de ser relevante en esta cultura dominada por la imagen, predica la palabra. No, Timoteo, no sustituya la predicación por videoclips. Predica la palabra. Toma este libro y explícaselo a la gente, para que la gente entienda lo que cada texto significa en su contexto. Predica la palabra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le suena a eso? A lo que dijo en el versículo 16 del capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir, enseñar. En otras palabras, al predicar la Biblia, nosotros debemos tratar de alcanzar los mismos objetivos que Dios tenía en mente cuando la inspiró. Él inspiró la Biblia para eso, nosotros debemos predicarla para eso. Pero Pablo dice, pero debes hacerlo con paciencia, Timoteo. Primero, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. A nosotros nos encantaría, ¿verdad?, que los pastores que predicamos del chisme y nunca más la iglesia tiene ese problema. Predicamos de lo que un hombre debe hacer como esposo y están todos los esposos poniéndolo en práctica. Con una sola prédica. Ahora levántate de ese sueño. Eso no funciona así.
Eso no funciona así, le dice Timoteo, predica con paciencia, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Es un ministerio de domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Pastores, yo no los quiero desanimar, pero déjenme decirles algo. A las 2 semanas de que ustedes predicaron un sermón, ya la gente no recuerda más que el 5% de lo que ustedes predicaron. Pastor, ¿y usted me está animando para que yo predique la palabra? Bueno, sí, porque la transformación que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra no depende de tu memoria. Nosotros predicamos la palabra, ya hay cambios que se producen allí en ese momento. Y si tú cultivas el hábito de la piedad, tú no vas a recordar que tal vez ese hábito de piedad te vino porque hace 5 años mi pastor predicó del libro de Sofonías. Pero la virtud está allí. Y el Espíritu Santo la fue forjando poco a poco a través de la predicación de la palabra. Es un trabajo de toda una vida. Toda una vida. Así que ten paciencia, Timoteo. Pero ten paciencia porque no todo el mundo aprecia que se les predique fielmente la palabra. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando, oigan esto, hermanos, no soportarán la sana doctrina, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Eso va a pasar en las iglesias. De no haber pasado en las iglesias, hoy no existirían los predicadores de la prosperidad. No existirían. Lo que Pablo está diciendo, mira Timoteo, o como dice Hendrickson en su comentario, el anhelo de esta gente es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos, que se adapten a sus gustos pervertidos. Ellos no quieren escuchar a un hombre que predica fielmente las escrituras, ellos quieren que les rasquen el oído. Por eso, Timoteo, ten paciencia. Versículo 5, pero tú, una vez más, el mismo contraste, muchos no van a querer escucharte cuando expongas fielmente la escritura, pero a pesar de esto, Timoteo, tú sé sobrio en todo. Timoteo, mantente en tu sano juicio, no te dejes arrastrar por el deseo de muchos que visitan la iglesia cada semana esperando ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Nosotros no tenemos que diseñar un culto tipo Disney. Es simplemente predicar la palabra. Timoteo, sé sobrio. Mantente en tu sano juicio. Y no dejes de predicar este libro. Soporta las aflicciones. Recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso incluye a los que persisten en predicar la palabra cuando muchos no querrán escucharla. Haz obra de evangelista, Timoteo, en la iglesia y fuera de ella. Comparte el evangelio con los perdidos. Cumple tu ministerio como, entre otras cosas, procurando con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Albert Mohler, el rector, presidente del Southern, cuenta una historia interesante de sus días como Boy Scout ahí en la Florida. Él dice que tanto él como sus amigos estaban fascinados con las serpientes, por lo que necesitaron aprender a distinguir una serpiente venenosa de una que no lo era. La mayoría de las serpientes venenosas de Norteamérica se pueden distinguir por ciertas marcas en la piel. Pero hay una particular que puede ser muy engañosa, es la serpiente de coral. Esta serpiente posee diversas franjas rojas, amarillas y negras y es sumamente venenosa. El problema es que esta serpiente es casi idéntica a la serpiente rey escarlata, que es completamente inofensiva. Lo único que distingue a una serpiente de la otra es el orden de los anillos, de los colores. Para ayudar a los muchachos a distinguir una serpiente de la otra, alguien compuso un poema. El poema dice así en inglés: Red on black, safe for Jack. Red on yellow, kill a fellow. En español sería algo como esto:
el rojo tocando el negro es seguro para Jack, el rojo tocando el amarillo te mata con seguridad. Dice Moller que un día cuando él tenía como 13 años, se encontró con una serpiente multicolor con anillos rojos y negros y se acordó del poema. El rojo tocando el negro es seguro para Jack. Pero cuando estaba a punto de agarrar la serpiente, se preguntó, ¿y hasta dónde yo puedo confiar en un poema infantil? Y decidió dejar la serpiente tranquila. Déjame hacerte una pregunta, y ahora esto es serio. ¿Cuánto podemos confiar en la Biblia como para guiar por ella nuestra vida y la de las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado? Si tú eres miembro de una iglesia, me imagino que habrá muchos pastores, pero hay muchos miembros. ¿Cuánto confiamos en la Biblia como para querer estar bajo un ministerio donde un hombre de Dios que se parezca cada vez más a Jesús nos predique fielmente esta palabra? ¿Cuántos hay aquí que deben decir, yo no quiero otra cosa? Yo quiero un hombre de Dios que me predique la Biblia, aunque no sea famoso y aunque no sea popular, que me predique la Biblia. Mira, mi hermano, busca un ministerio que tome muy en serio esta palabra de Pablo en 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Es típico de los falsos maestros predicarse a sí mismos. El hombre de Dios predica a Cristo y guía a los oyentes a Él, no a sí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre de Dios predica la palabra para que Cristo sea exaltado por medio de la palabra, porque Él es el centro de este libro. Dice Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, mientras predicamos a Jesucristo a través del Evangelio, a través de la palabra, el mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz, viene al corazón del pecador, de pecadores que están muertos en sus delitos y pecados, completamente ciegos a la hermosura de Jesús, y les dice, sea la luz, y entonces en ese momento ese pecador comienza a contemplar extasiado la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es impresionante. Predica la palabra, porque la predicación, mis hermanos, es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. Nosotros los predicadores no somos comentarios bíblicos ambulantes. No, la predicación es el instrumento primordial escogido por Dios para llevar a cabo su obra en el mundo al hacer oír públicamente su voz a través de la voz de seres humanos. ¿Tú oíste eso? Dios toma hombres comunes y corrientes. De hecho, dice la Escritura que a los necios del mundo escogió Dios, ¿no? Él estaba buscando necios y nos encontró a Miguel, a mí, a José, a necios que vengan aquí a predicar la palabra. Porque Él quiere... Eso es un tesoro que está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Es en vasos de barro, pero es la excelencia del Evangelio. Mis hermanos, a Dios le agradó, dice Pablo, primero a los Corintios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales. Oh, qué raro. Lo mismo que quiere la gente hoy, ir a un culto de un individuo que da un testimonio de que fue al cielo, fue al infierno, volvió. Tienen, yo no sé, una agencia de viaje increíble. Eso es lo que la gente quiere oír. Dice, piden señales. Los griegos buscan sabiduría, ellos quieren oratoria, quieren un individuo que hable muy bien, que la gente diga, wow, no entendí nada, pero el tipo es inteligente. Pablo dice, yo no voy a caer en esa trampa.
Los griegos quieren enseñarle, los judíos quieren enseñar, los griegos quieren sabiduría, pero nosotros, aunque no les guste ni a los judíos ni a los griegos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero; para los gentiles, locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora yo te pregunto, ¿de verdad nosotros creemos eso? ¿De verdad creemos que en Cristo están escondidos todos esos tesoros? Y que el poder de Dios es puesto al alcance de todos a través de la predicación fiel de las Escrituras, cuando Él, solo Él, es exaltado. Porque si es así, no deberíamos permitir, no, hermanos, miembros de iglesias que están aquí por su causa, no deberíamos permitir que ninguna otra cosa sustituya la predicación de la palabra de Dios cuando su pueblo se congrega para adorarle. No deberíamos permitirlo. Sí, estamos viviendo en días oscuros y los hombres irán de mal en peor. Pero ¿saben qué? Y quiero terminar con una nota de ánimo. Si lo miramos desde otra perspectiva, hay una realidad alentadora detrás de esta advertencia de Pablo. Si lo piensan bien, la iglesia tiene 2000 años lidiando con estos apóstatas. 2000 años. Pero el diablo no ha logrado detener el avance de la iglesia. Porque Cristo no ha dejado y no dejará de cumplir su promesa. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A través de los siglos, la iglesia de Cristo ha tenido que pelear muchas batallas y muchos han celebrado anticipadamente su desaparición. Pero como bien ha dicho alguien, han repicado las campanas, han anunciado la muerte de la iglesia, pero el cadáver nunca ha aparecido. Cristo seguirá edificando su iglesia a través de hombres comunes y corrientes, hombres fieles que predican su palabra, que pastorean al rebaño, predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hombres que proclaman con gozo la gloria del Salvador, para que viendo esa gloria los suyos continúen siendo transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Los discípulos están mezclando aquí tres eventos en uno. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros, tengamos esto en mente cuando estudiemos este capítulo. Ellos quieren saber cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo. Una pregunta de tiempo. Dinos cuándo sucederá esto, pero también quieren saber cuál será la señal que anticipe la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Y es por eso que lo primero que Jesús les hace ver en los versículos 5 al 13 que estudiamos hace ya varias semanas, es que estos eventos no son concomitantes uno detrás del otro, sino que hay una extensión indefinida de tiempo entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén, y los otros dos. Vean el versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hay un tiempo indefinido entre la primera venida de Cristo, la destrucción de Jerusalén, del templo, y la segunda venida. Y luego el Señor pasa a responder la primera parte de la pregunta sobre la destrucción de Jerusalén, mostrándoles cuál habría de ser la señal de que ese evento estaba a punto de ocurrir. Versículo 14. Mas cuando veáis
la abominación de la desolación puesta donde no debe estar. El que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 1, versículo 20, el Señor es más claro aún. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. De hecho, en este mismo discurso, en el versículo 30, Cristo les dice claramente que no pasará esa generación hasta que todo esto suceda. Como vimos hace unas semanas atrás, en abril del año 70 después de Cristo, dentro de ese rango de tiempo, de esa generación, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén, arrasándola por completo en septiembre de ese mismo año. Y tal como lo había profetizado Jesús, en el templo no quedó una piedra sobre otra que no fuera derribada. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio. Aparte de los 97,000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos, fue una tribulación terrible para el pueblo de Israel. Cada día cientos de judíos trataban de escapar y cuando eran atrapados por los romanos eran crucificados. Mis hermanos, fue una masacre total. De ahí las directrices que Jesús les da a los discípulos en los versículos 14 al 23, que ya estudiamos hace unas semanas. Los que estén en Judea, huyan a los montes, no desciendan a su casa. No es tiempo para guardar sus pertenencias, salgan huyendo. Ahora, en la mañana de hoy, vamos a considerar la otra parte de la pregunta. En los versículos 24 al 27, relacionada con la segunda venida de Cristo. Y mis hermanos, perdónenme que sea insistente con esto, pero mantengan en sus mentes las 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción de Jerusalén. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Bueno, esa es la parte de la pregunta que Jesús pasa a responder en los versículos 24 al 27. Ahora, antes de considerar estos versículos, yo quisiera recordar algo que dijimos hace unos domingos atrás cuando comenzamos a estudiar este capítulo del Evangelio de Marcos. Debemos estar conscientes de que no todos interpretan este pasaje de la misma manera. Sobre todo a la hora de ubicar en el tiempo cuáles de estos eventos están en el pasado, cuáles están en el presente y cuáles están en el futuro. Así que es muy probable que no todos estén de acuerdo con nuestra interpretación de este pasaje en cada uno de sus detalles. No obstante, mis hermanos, yo les ruego que consideren conmigo el peso de la evidencia bíblica. Porque les adelanto que algunas de las cosas que vamos a decir en el día de hoy no encajan con algunas creencias que se hicieron muy populares a finales del siglo XIX, durante el siglo XX, y que aún en el día de hoy, lamentablemente, son consideradas en muchas iglesias como una marca de ortodoxia doctrinal. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es lamentable que esas iglesias crean lo que creen. Lo que estoy diciendo es que es lamentable que algunas iglesias tengan estas creencias como una marca de ortodoxia doctrinal. Es decir, que si no todos creemos exactamente como ellos creen, seremos considerados como herejes. El Señor sabe que no es mi intención generar controversias innecesarias. Pero es mi deber como pastor de esta iglesia exponer lo más fielmente posible lo que yo creo que es la enseñanza de este pasaje. Ahora, debo decir también que gracias al Señor, la mayoría de los creyentes estamos de acuerdo en el aspecto más importante de este discurso. Y es en el hecho de que algún día nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria y en poder para compartir esa gloria con los suyos por los siglos de los siglos. Podemos diferir en detalles, pero en eso, gracias al Señor, la mayoría estamos de acuerdo. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar
el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. Vean una vez más el versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Como hemos dicho ya, en cuanto a la destrucción de Jerusalén, ellos preguntaron cuándo sucederá esto. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, el Señor les da algunas pistas muy claras en el sermón del Monte de los Olivos. Pero mis hermanos, en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Vean el versículo 32. Pero de aquel día, y es obvio que está hablando de la segunda venida por el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mis hermanos, Cristo en los días de su carne, en el ministerio terrenal, cuando todavía no había sido glorificado como el Hijo del Hombre, como aquel que compartió con nosotros una naturaleza humana como la nuestra, ni él mismo en su naturaleza humana sabía cuándo será el día de su venida. Y eso no atenta contra la deidad del Señor. Cristo era hombre y era Dios. Su humanidad no disminuyó su divinidad, pero su divinidad no hizo que su humanidad sea como una especie de Superman. Mis hermanos, Cristo era hombre como tú y como yo, y como hombre él no lo sabía todo. Y él está diciendo aquí claramente, el día y la hora, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Así que si ustedes escuchan a una persona, como han salido muchos en los últimos tiempos, poniendo fechas acerca de la venida de Cristo, mis hermanos, no los escuchen. Esas personas están diciendo tener un conocimiento mayor que el que tenía Cristo en su ministerio terrenal. Nadie lo sabe. Versículo 33, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabéis. Y en Mateo 24 Cristo es todavía más explícito. Dice, no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta enseñanza no puede ser más clara. Es imposible establecer con precisión el tiempo de la segunda venida. Lo único que podemos decir con certeza, a la luz del versículo 24, es que sería después de la destrucción de Jerusalén y del templo, y de otros eventos que Lucas incluye en su versión del discurso, como veremos en un momento. Pero mis hermanos, ninguna de estas cosas nos permiten establecer con exactitud en qué momento volverá nuestro Señor. Así que mantente velando. Este discurso es una perfecta ilustración de lo que algunos han llamado perspectiva profética. Y es que las profecías predictivas que encontramos en las Escrituras muchas veces establecen una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Voy a repetir eso otra vez. Muchas de las profecías que aparecen en la Biblia las encontramos en una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Podemos distinguir los eventos, pero en la mayoría de los casos resulta imposible determinar la distancia de tiempo que hay entre un evento y el otro. La ilustración que siempre se usa para explicar este principio de interpretación bíblica, que es como si contempláramos a lo lejos los picos de dos montañas. Si las observamos horizontalmente, nos dará la impresión de que los dos picos se encuentran pegados el uno del otro. Pero si pudiéramos ver las montañas desde arriba, veríamos que hay un inmenso valle entre los dos picos. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en Marcos 13:24. La tribulación de aquellos días es la que se describe en los versículos 14 al 23 sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. Mis hermanos, esa tribulación ya pasó. Ya pasó. Ahora bien, Lucas nos deja ver en su versión del discurso que esa tribulación que iba a experimentar la nación de Israel
se habría de extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Y para mí y para muchos otros, aquí está la clave, una de las claves para entender este discurso. Hablando del pueblo de Israel, el Señor nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 23, escuchen con atención, dice que habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, refiriéndose a los judíos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la destrucción de Jerusalén? Por lo que sigue diciendo Lucas, o el Señor en Lucas, dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, dice Lucas, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Dice en Lucas, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ven la secuencia, mis hermanos? Yo estoy tratando de ser lento en el día de hoy, porque yo sé que estoy pisando sobre muchos prejuicios que algunos de ustedes tienen. Lo que estoy diciendo es que la secuencia de eventos es la siguiente. Jerusalén y el templo son destruidos. Marcos capítulo 13, versículo 14 al 23. Los judíos caen a filo de espadas y son enviados a todas las naciones. Y Jerusalén es hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que ha estado pasando en toda la era evangélica. Y entonces, cuando ese tiempo de los gentiles se cumpla, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es, ¿y a qué se refiere Cristo aquí cuando habla del tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo se cumplirán esos tiempos? Bueno, yo creo que el Señor está hablando aquí de este tiempo en el que Dios ha abierto la puerta del Evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el tiempo de los gentiles. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En nuestro texto de hoy hay dos elementos que resaltan su importancia. En primer lugar, he aquí, hermanos, una verdad divina que procede directamente del cielo y que es confirmada de inmediato por el Espíritu de Dios. Dice en el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y luego dice el Espíritu, sí, esto es verdad. Cuando Juan nos dice que oyó una voz desde el cielo, una expresión que aparece 5 veces más en el libro de Apocalipsis, muy probablemente lo que está diciendo es que esta declaración no fue dada a través de un ángel, sino que vino directamente de Dios el Padre, siendo confirmada luego por el Espíritu Santo. Solemos ver la muerte como una desgracia, no como una bendición. Pero Dios nos dice aquí, y el Espíritu Santo lo confirma, que algunas personas son bienaventuradas al morir. En ello se cumple lo que dice la Biblia en otro lugar, que para algunos el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Estos muertos son bienaventurados. Por otra parte, es interesante notar que esa voz divina que Juan oyó del cielo le ordenó escribir estas palabras. Dice el versículo 13, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escribe. Dios quería que esta declaración quedara registrada para la posteridad, para consuelo y fortaleza del pueblo de Dios a través de las edades. Esta enseñanza sobre la muerte quedó grabada con letras indelebles en las Sagradas Escrituras para que tú y yo podamos beneficiarnos de ellas casi 2000 años después de que Juan las registrara en el libro de Apocalipsis. Y espero, hermanos, que el Espíritu de Dios
use esta enseñanza en esta mañana para nuestro consuelo, pero al mismo tiempo para traer pensamientos sobrios a nuestro corazón al meditar en el tema de la muerte. Nuestro texto contiene una declaración y una explicación. Se nos dice que algunos muertos son bienaventurados y luego nos explica por qué. Veamos en primer lugar la declaración. Dice en el versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La muerte es uno de esos temas que a todos nos atañe, pero en el que no todos quieren pensar. Es un asunto que nos compete a todos porque todo hombre que vive tiene una cita con la muerte. Algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde, pero todos llegan al fin. No existe la posibilidad de eludir esta cita. Es por eso que toda comunidad de individuos tiene su cementerio, porque la muerte es la porción más segura de todo hombre. Nada hay más cierto respecto a la vida que el hecho de la muerte. Puede que tarde, pero tenemos la seguridad de que vendrá. Toda la historia y experiencia de la humanidad nos lo aseguran. Lo mismo puede venir a un joven que a un viejo, a un rico que a un pobre, a un santo o a un pecador, a cualquier hora o en cualquier lugar. Cuando Dios llama, nadie puede escapar, nadie puede excusarse, nadie puede evitar la cita. Nadie. Y cuando llega la muerte, cuán dolorosa y desgarradora es. Tanto, hermanos, que nunca nos acostumbramos a ella. Nunca. La muerte no es un tema para tratar con ligereza. No. Esto es algo que nos afecta profundamente. Pero precisamente por esto es necesario que nos detengamos a pensar en la muerte y que procuremos alcanzar un entendimiento claro y preciso de lo que debemos esperar cuando esa hora llegue. Porque una vez pasemos el umbral de la vida, hemos emprendido un viaje sin retorno y hacia un destino que ya no puede ser cambiado. Un segundo, tu corazón deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Es seria la muerte, es seria la muerte. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Bueno, este texto de las Escrituras nos provee una respuesta clara y precisa. Dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados. Podríamos traducir la palabra bienaventuranza como felices. Es como si dijéramos bendito de Dios, bendecido por Dios. Y como consecuencia de esa bendición, este hombre, esta mujer experimenta gozo, plenitud, contentamiento. Estas personas poseen la bendición de Dios. Y por eso son dichosos, por eso son felices, realmente felices, plenamente felices. ¿Y a quiénes señala nuestro texto como poseyendo tal felicidad, tal bienaventuranza? A los que mueren en el Señor. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los muertos. ¡Qué declaración tan chocante! Bienaventurados los muertos. Cuando recibimos la noticia de que alguien ha muerto, usualmente hay un tono triste y sombrío en las palabras. Y no puede ser de otro modo. En las Escrituras se asocia la idea de la muerte con la idea de la tristeza. Por ejemplo, en 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. No es que no tengan tristeza, es que no es como la de aquellos que no tienen esperanza. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando de que Epafrodito, su amigo de milicia, había enfermado, Pablo dice: pero Dios lo sanó, Dios le restauró la salud y no permitió que él muriera, para no añadir sobre mi corazón tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. La muerte produce tristeza. Aún la muerte de un cristiano. Ha habido una separación y nosotros que quedamos atrás sentimos el vacío que esa persona ha dejado en nuestras vidas. Ahora yo me pregunto, esa es la perspectiva de la muerte cuando la vemos desde nuestro punto de vista, pero ¿qué del punto de vista de aquel que ha partido?
Nosotros estamos tristes, pero ¿qué de aquel que ha dejado este mundo para entrar en el mundo venidero? Bueno, si pertenece al grupo que el apóstol Juan está describiendo aquí, es un bienaventurado, es un dichoso, es una persona verdadera y plenamente feliz. Juan nos dice que estos muertos son bienaventurados. El poeta Rubén Darío escribió en uno de sus poemas acerca del espanto seguro de estar mañana muerto. Evidentemente esa no era la perspectiva que Pablo tenía de la muerte. Para él no era un espanto morir, para él era muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Ahora, mi amigo, esa bienaventuranza del texto no es para todo el mundo. Nuestro texto no dice simplemente que los muertos son bienaventurados, no. Allí dice que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, los que mueren en el Señor. En otras palabras, aquellos que a la hora de la muerte fueron hallados en unión vital con Cristo por medio de la fe. Para todos los demás que no están en Cristo, no existe bendición alguna a la hora de la muerte, porque han partido en sus pecados, han partido con deudas pendientes delante de Dios. Para tales personas la muerte es una desgracia, la más grande y más terrible de todas las desgracias. Robert Murray McCheyne, un gran predicador del siglo pasado, hablando de los que mueren en Cristo, sin Cristo, de los que mueren sin Cristo, dijo lo siguiente: pueden poner tu cuerpo en un ataúd espléndido, imprimir tu nombre en la tapa con letras de plata, pueden traer una compañía de dolientes vestidos con solemnes trajes negros, pueden hacer descender el ataúd lentamente en la tumba y esparcir el césped más verde sobre él. Pueden preparar el terreno para que allí crezcan las flores más dulces, cortar una piedra blanca y grabar en ella un gentil epitafio a tu memoria, pero aún así sigue siendo el funeral de un alma condenada. Solo los que mueren en Cristo son bienaventurados, porque por medio de la fe en Él han obtenido el perdón de todos sus pecados, y a la hora de la muerte no tenían deudas pendientes con la justicia de Dios. Mi amigo, yo sé que esa palabra pecado no está de moda en estos días, pero Dios la toma tan en serio que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para resolver la enorme dificultad que esos pecados han generado en la justicia de Dios. Dios tiene problemas con el pecado, porque Dios es justo, perfectamente justo. ¿Cómo nos molesta cuando nosotros somos víctimas de una injusticia? ¿Cómo nos molesta? Pero al mismo tiempo, ¿cómo queremos evadir que todos nosotros somos injustos? ¿Cómo queremos evadir el hecho de que algún día tú y yo, mi amigo, seremos juzgados con justicia? Mi amigo, todos nosotros nos presentaremos delante de un juez justo. Y óyeme bien, mi amigo, ese juez conoce nuestras vidas hasta en sus más íntimos detalles. Aquello que tú has hecho en oscuridad, aquello que nadie ha visto, aquello que solo se ha quedado en tu pensamiento, aquello que solo ha sido un movimiento de tu corazón, Dios lo sabe. Dios conoce tu vida. Por eso nadie podrá alegar inocencia en aquel tribunal, nadie. Porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Tu vida es un libro abierto delante de Dios. En aquel solemne día, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada motivación pasará por el sedazo de la justicia perfecta de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, será bienaventurado en aquella hora si no fue justificado en vida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabes, mi amigo, lo que es justificación? Escucha qué cosa más gloriosa, que Dios, el juez justo, declara justo al pecador culpable. Dios lo declara justo si deposita su fe en la persona de Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Oye, qué buena noticia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte.
Por cuanto Dios es justo, esa deuda no se puede quedar sin pagar. Pero en su amor infinito su Hijo vino a pagarla. He ahí el amor de Dios. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó voluntariamente. Y voluntariamente fue a la cruz a pagar por los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora reciben el beneficio de esa muerte todos aquellos que creen. Todos aquellos que creen. Esa es la buena noticia del Evangelio, amigo mío, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. La salvación no depende de tu esfuerzo, la salvación no depende de tu religión, la salvación no depende de la iglesia a la que perteneces. Mi amigo, la salvación depende enteramente de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz para salvar a pecadores, porque Dios solo acepta como buena y válida una justicia tan perfecta como la de Él. Y solo Cristo tiene esa justicia. Y Cristo te ofrece, mi amigo, gratuitamente poner su justicia en tu cuenta por medio de la fe. Qué gloriosa noticia, la noticia del Evangelio. Salvación gratuita por medio de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, dando su currículum en Filipenses capítulo 3 y diciendo todo lo que él era cuando no era creyente, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, yo las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y aún hoy estimo todas las cosas por basura, con tal de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por medio de las obras, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Justicia de Dios por medio de la fe. Si la muerte nos encuentra unidos a Él por la fe, obtendremos la bienaventuranza de la que habla Apocalipsis capítulo 14. De lo contrario, solo obtendremos en aquel día la más terrible de nuestras desgracias, porque estaremos eternamente separados de Dios, eternamente separados de la bendición que emana de su presencia segundo tras segundo. La bienaventuranza de nuestro texto no es para todo el mundo. No, no lo es. Es para los que mueren en Cristo. Es para los que son reconciliados con Dios por medio de la fe. Es para aquellos que al morir se encuentran vestidos de la justicia perfecta de nuestro Señor, habiendo encontrado en Él perdón y misericordia. He ahí la declaración de nuestro texto: bienaventurados los que mueren en el Señor. Veamos ahora la explicación. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. He aquí la explicación. ¿Por qué son bienaventurados? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Por dos razones. En primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán. La escena que nosotros tenemos aquí es la del labriego que se dirige cansado a su hogar después de una ardua labor en el campo. Así es la muerte para el cristiano. La llegada al hogar, donde encontrará finalmente reposo y descanso. Descansarán de sus trabajos. Todas las aflicciones que debemos experimentar cada día en este mundo caído, por causa de nuestros pecados, por causa de los pecados ajenos, habrán terminado para siempre. Hermanos, llegará el día cuando nuestras almas serán completamente purificadas. Nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento. Nunca más tendremos problemas con nuestra falta de control, con nuestra impaciencia, nuestra irritabilidad, nuestros malos pensamientos, nuestra obstinación, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Nunca más. Nunca más sentiremos vergüenza por haber hecho algo que no debimos hacer o porque lo que debimos hacer no lo hicimos. Todo vestigio de orgullo, de egocentrismo, de desconsideración, de ingratitud, habrá sido total y definitivamente eliminado. Nunca más sentiremos apatía por las cosas espirituales. Nunca más lamentaremos nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de celo, nuestra falta de devoción y de entrega. Nunca más.
Hoy pedimos a Dios que nos libre del mal, y esa oración será contestada algún día en su máxima expresión, porque seremos librados del mal totalmente. Dios responde esa oración aquí ahora, pero la respuesta final y absoluta de esta oración nos aguarda en el cielo. Allí amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin que ningún vestigio del mal se interponga entre nosotros y Él. Mi hermano querido, aliéntate con esta promesa. Pero no solamente seremos librados de nuestros pecados, sino también de las consecuencias que producen en nosotros los pecados de otros. Nadie murmurará contra nosotros. Nadie nos quitará lo que es nuestro. Nadie nos estorbará en ningún sentido. Nunca más descansarán de sus trabajos. El Señor dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo que no ama a Dios. Vivimos en un mundo que no ama los caminos de Dios, donde muchas veces los malos parecen triunfar. Hermanos, este es un mundo bizarro. Aquí se alaba al malo. En este mundo se exalta al perverso. Las prostitutas de Hollywood son famosas en este mundo, no las mujeres piadosas. Este es un mundo bizarro, hermanos. En el cielo el mundo es al derecho. Allí se exaltará al que debe ser exaltado. No al rico y al famoso, al piadoso y al santo. Aquí se le rinde pleitesía al hombre que tiene una cuenta de bancos abultada. Eso es basura delante de Dios. Ese no es el parámetro por el que Dios mide a un hombre. El parámetro por el que Dios mide a un hombre es su fidelidad, es su devoción, es su entrega a Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, los parámetros serán correctos. Qué descanso, ¿eh? Qué descanso vivir en un mundo que funciona al derecho. El libro de Apocalipsis recalca esto una y otra vez. Vayan por un momento a Apocalipsis capítulo 7. Hermanos, ¿qué nos espera del otro lado de la muerte? Hablando de estos que han salido de la tribulación, dice en el versículo 15 del capítulo 7, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, hermanos, noten cuál es la porción nuestra en esta vida. Cuando Juan dice, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, es que aquí sí lo hay. Aquí sí lo hay. Aquí sí hay motivos para llorar. No en el cielo. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Bueno, en primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán de sus trabajos. Pero el texto nos da una segunda razón. Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Noten que allí no dice que esas obras llegan primero. Allí no dice que es en base a esas obras que los creyentes son aceptados. Allí dice que ellos llegan primero y las obras llegan después. Porque la base sobre la cual estas personas son aceptadas delante de Dios es la justicia perfecta de Cristo nuestro Salvador. La justicia perfecta de Cristo. Y las obras siguen después. Pero, aunque nosotros no seremos aceptados delante de Dios por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, la Biblia también nos enseña que todo lo que hagamos por Cristo, aún a pesar de que es Dios quien nos da la fuerza, la capacidad, los dones, la motivación, aún así, mi amado hermano, todo lo que hagamos por Cristo recibirá recompensa.
Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cada cosa que haya sido hecha por amor a Él o por causa de Él será recompensada, por más pequeña que haya sido. Por más pequeña, el Señor dice en Mateo capítulo 10, versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Sí, nosotros somos débiles, imperfectos. Seguramente todos nosotros quisiéramos hacer mucho más por Cristo, seguramente. Pero amado hermano, regocíjate en esta promesa. Todo lo que hayas hecho por Él seguirá contigo a la hora de la muerte, y entonces serás debidamente recompensado. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, benditos de Dios, plenamente felices y dichosos. Están experimentando ahora esa plenitud de gozo de la que habla el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Dice el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados hermanos, Dios nos ha revelado estas cosas para consolarnos en medio del dolor y la aflicción que causa la partida de un ser querido. Pero también, amados hermanos, Dios nos ha dejado esto en su palabra para consolarnos en medio de cualquier tribulación, porque lo que nos espera al final del camino es sencillamente indescriptible. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Podemos enfrentar con confianza la vida y la muerte. Podemos encarar con esperanza la partida de un ser amado que ha partido, si ha partido en Cristo. No solo porque sabemos que esa persona está experimentando el deleite pleno de estar con su Señor, sino porque sabemos que algún día nos volveremos a ver. Y en cuanto a ti, amigo mío, ¿qué será de ti cuando tengas que enfrentar el trance seguro de la muerte? ¿Qué será de ti? ¿Tú estás preparado para morir? ¿Puedes decir de ti que estás unido a Cristo por la fe? ¿Que en algún punto de tu vida te arrepentiste de tus pecados? ¿Te convertiste a Cristo? ¿Confiaste únicamente en Él para la salvación de tu alma? ¿Es Cristo hoy tu Rey y tu Señor, porque le has entregado a Él tu vida para hacer su voluntad, no la tuya? Porque si no es así, mi amigo, tú no estás preparado para morir. No estás preparado para ese segundo en que el alma deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Tú no estás preparado. Partirás con tus pecados. Partirás con deudas pendientes delante de Dios y tendrás que pagar por ellas por los siglos de los siglos. Tienes una cita a la que tendrás que acudir, tal vez dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 o 40 años, pero tal vez es mañana, mi amigo. Tal vez es dentro de 1 hora. Y yo te pregunto una vez más, ¿tú estás preparado para morir? Si Cristo no es hoy tu Señor, tu pastor, tu Salvador, si no te has convertido a Él, si no te has arrepentido de tus pecados, si no le has entregado a Él tu vida entera, tú no estás preparado para morir. Esta bienaventuranza no es para ti. Ven a Cristo, amigo mío. No demores un segundo más, porque la vida es corta e incierta, la muerte es segura y la eternidad es inmensa. Y la eternidad no tiene fin. Ven a Cristo, mi amigo, porque solo en Él hay salvación.